De entre la cantidad de críticas que se hicieron al operativo policial militar del pasado martes en Río de Janeiro, escuché a algunos integrantes inclusive de la prensa brasilera e inclusive del Ministerio Público, de la Fiscalía, hablar y opinar, decir que no hubo un trabajo previo de inteligencia, de que fue muy improvisado el operativo. Esto es totalmente falso. Las investigaciones duraron aproximadamente un año y el operativo en sí se preparó en términos prácticos durante por lo menos 60 días. No cabe en el mediano razonamiento, la mediana lógica de una persona que esté por lo menos vinculada al ámbito policial militar, no cabe decir que esto fue improvisado. No se hace un operativo en conjunto de esta envergadura, movilizar a 2.500 efectivos militares y policiales, no se hace de manera improvisada. El operativo Contención, repito, llevó por lo menos un año de investigaciones con datos de inteligencia. ¿Qué son los datos de inteligencia? Básicamente, ubicar a las personas, saber de quiénes se trata, quiénes son los posibles blancos, conseguir fotos, imágenes, mapas, rastreo, movimiento y otros tipos de informaciones. Esa investigación duró, repito, por lo menos un año. Y la práctica en sí del operativo, lo que realmente se iba a hacer en campo, por lo menos 60 días. Es totalmente irresponsable decir que esto se hizo de manera improvisada. Y es aún más irresponsable decir que porque no hubo inteligencia, supuestamente hubieron bajas. Estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de entrar a la favela. Estamos hablando de entrar a un territorio donde existen bandidos armados, donde hay fusiles, donde hay AR-15, donde hay drones que hacen caer estas bombas que tienen parafusos, tienen estos tornillos y que hoy en día hacen caer sobre patrullas, sobre viaturas, sobre policías que están allí. Entonces, nada más alejado de la verdad, nada más disparatado que decir que porque no hubo inteligencia supuestamente hubieron bajas. Las bajas son previsibles, lamentablemente, en todo operativo de este tipo y en toda guerra, porque estamos hablando de una guerra, no es una simple intervención policial contra bandidos comunes o contra delincuentes comunes. Además, este operativo no le conviene políticamente al gobierno actual de Brasil, al oficialismo, al gobierno federal, porque es un momento en el que se están dando negociaciones a nivel internacional y es un momento clave en el que a ningún gobierno realmente de esta parte del mundo le conviene tener el mote de narcoterrorismo o de guerra civil o siquiera dar a entender que se le escapa de las manos una situación que pueda existir, como en el caso de Río de Janeiro, un estado prácticamente dentro de otro estado. Una situación, repito, de guerra. En 2008, es muy curioso, porque si hacemos un poco de memoria, en 2008 precisamente Luis Ignacio Lula da Silva decía, con mucha fuerza, muy así de frente, decía, el narcotráfico no se puede combatir con pétalos de rosas. Eso decía en 2008. Ahora, hace pocos días, creo que estaba en Indonesia Lula, y dijo una de sus frases, uno de los gafis, como dicen los brasileños, escorre go, dice el brasileño, ¿no? O sea, hizo una de sus frases realmente más desafortunadas. Dijo que, refiriéndose a Venezuela, por supuesto, dijo que los narcotraficantes en realidad son víctimas de los viciados, es decir, víctimas de los adictos. Imagínense, los narcotraficantes en realidad son pobres víctimas de los adictos. Algo terrible. Y decía, escuché allí en Chile el otro día, decir, no, esto es como decir que el pederasta es víctima de los niños. O sea, está totalmente fuera de toda lógica. Y no solamente fuera de toda lógica, sino que es un argumento desesperado quizás por decir, no, en Brasil está todo bien, nosotros no tenemos problemas en Río de Janeiro. Y justamente, repito, ¿por qué este problema no le conviene a la imagen política de Lula o al Brasil actual a nivel de gobierno federal? Porque si ustedes analizan la línea que está imponiendo Trump en todo el continente, es precisamente la de aquí, no quiero narco, no quiero terrorismo, no quiero que se salga de los cabales, de las manos ni del control del gobierno. Aparte, políticamente y en cuanto a marketing, tampoco le conviene a ningún gobierno admitir que ha perdido el control de un territorio. Repito, esto llevará seguramente a tomar algunas medidas, algo que sea realmente efectivo. Porque si nos ponemos a pensar, muchas de las preguntas que se hicieron
con justa razón, no solamente estos estudiantes de universidades, estos que estudian sociología y que se pusieron a hablar sobre la situación de la favela en Río de Janeiro sin siquiera haber puesto un pie allí, más que para hacer alguna que otra encuesta. Pero estoy hablando de poner un pie en combate, estoy hablando de poner un pie en el día a día, estoy hablando de poner un pie como integrante de una fuerza de seguridad, que es el que realmente conoce cómo está la situación allí, sobre todo a nivel de los bandidos, a nivel de la situación real del que vive en la favela, del que no tiene nada que ver con la actividad del Comando Vermelho, del Tercer Comando, amigos de los amigos y demás, del ciudadano común, y también entender cuál es la relación que existe de dependencia, lamentablemente, de esas fuerzas de guerra que están allí. No me refiero a esos estudiantes, esos intelectuales de escritorio y de libros. Me refiero a la persona común que decía y se preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar? Porque se hizo este operativo, hay 100 y tanto de muertos. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelve la paz a la favela? ¿Se puede recorrer? ¿No hay más barricadas? ¿No hay más un estado dentro de otro estado? La verdad que lamentablemente no. Lamentablemente todo continúa igual. ¿Por qué? Lo que se debería haber hecho aquí, luego de esta entrada policial militar que costó tantas vidas, lo que se debería hacer es tener presencia de un Estado que garantice una continuidad a ese operativo. No entrar, a ver si me explico, no entrar a hacer un operativo, a hacer publicidad, a hacer campaña, todo bien, el gobierno de Río de Janeiro, Claudio Castro, no, tiene que haber para que tenga realmente efectividad para el ciudadano común, para el que vive en la favela y que no tiene nada que ver con este negocio de la guerra ni del narcotráfico. Lo que debería ocurrir es la presencia del Estado para garantizar que haya una continuidad después de la entrada de los policías, que valga la pena ese operativo. Y eso no ocurre. Entonces, lamentablemente, o esto continúa igual, van a bajar un poco los decibeles, y de aquí a un tiempo, 6 meses, 7 meses o un año, volver al ciclo vicioso de nuevos enfrentamientos, nuevas entradas de policía, nuevas bajas, nueva publicidad, nueva polémica, para seguir en lo mismo. Es decir, si a partir de ahora no se toma en cuenta y no se toma en serio, primero, las implicancias internacionales, el contacto a nivel internacional de estos grupos, me refiero al Comando Vermelho, si no se toma en cuenta de que esta es una guerra de guerrillas, en el menor de los casos, en el peor, estamos ante un narcoterrorismo, con todo lo que implica la palabra terrorismo, con todo lo que implica la posible guerra civil. ¿Por qué no? Porque hablamos de un Estado, repito, dentro de otro Estado, hablamos de CANI, hablamos de lo que implica tener población, gobierno y territorio dentro de otra gran población, gobierno y territorio que es el Brasil como todo. Hablamos de un irrespeto a las leyes. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si no fuera por este operativo grande que se hizo, y solamente durante este operativo, pudieron poner un pie los efectivos policiales, es decir, el Estado brasileño. El Estado pudo entrar y pisar en esa favela a fuerza de armas, a fuerza de un operativo, en este caso el operativo contención. Pero si uno le pregunta al Estado brasileño, le dice, usted puede entrar, ir a aprender a alguien que tiene orden de captura, búsqueda y aprehensión, como el caso de DOC, o el caso de Urso, ¿no? El otro nombre, Edgar Alves, que es buscado y que ha sido un objetivo importante, lamentablemente no se dio con él. Pero si uno decide, quiero ir a aprender a ese tal de Urso, a Alves, lo quiero aprender, vamos, me acompaña. ¿Es posible que el Estado ingrese allí? No. Entonces, mientras no se pueda tener la más mínima de la actuación normal del Estado, con toda la fuerza que supone la fuerza del orden, vamos a estar teniendo esta situación muy cercana a lo que ocurría en Nigeria en una época, a lo que ocurría en Azerbaiyán y otros lugares más. La voz de alerta vale la pena escucharla, vale la pena prestar atención, porque esto no es un fenómeno pequeño, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno solamente mediático, ni siquiera es un fenómeno simplemente política. Tiene costo político. Palabras de Lula, repito, los narcotraficantes son en realidad víctimas de los viciados, víctimas de los adictos. Uno dice, ¿será que se escapó? ¿Será que lo dijo sin pensar? Yo dudo mucho, yo creo que se le escapó, sí. Más de uno decía, parece que el discurso que dijo Lula fue escrito por Dilma, porque era Dilma la que hacía ese tipo de, digamos, de discursos o de palabras a veces sin mucha lógica, ¿no?
Pero más allá de la gracia que pueda causar, queda lo serio que nos deja, que es ante qué situación se encuentra ahora Brasil, en el caso de Río de Janeiro, no solamente Río, en Fortaleza, repito, también ya se da, en Fortaleza están desplazando a gente que tiene sus viviendas y los están sacando de sus viviendas para que el poder de los bandidos, llámese Comando Vermelho o el que sea que esté teniendo el poder en ese caso, empieza a cobrar alquiler. Es decir, alquilan viviendas de gente que tiene sus casas y que es desplazada y que inclusive utilizan viaturas y le ayudan a hacer la mudanza. Parece una cosa sacada de una película de ciencia ficción o de una novela con mucha imaginación, pero no, ocurre en la realidad. Y si no se toma en serio esto en Brasil, si no hay continuidad, si no hay presencia del Estado, si no hay un reconocimiento de que esto es un conflicto armado no internacional que implica defensa, es decir, movilización de fuerzas armadas, mientras esto se esté tomando como un simple enfrentamiento entre policía y bandidos y se hable de seguridad pública, entonces va a estar errado. Y entonces esta va a ser quizás la peor herencia que pueda recibir el siguiente gobierno que venga después de Lula o el que continúe. Hasta aquí llegamos. El día de hoy, sábado 1 de noviembre, empezamos un nuevo mes. Ojalá tengamos mejores noticias, ojalá esto se pueda resolver, se pueda solucionar. Por ahora es una gran preocupación en Brasil. Y Brasil no es un país pequeño, un Brasil que tiene muchas implicancias, un Brasil que es gigante de Sudamérica y que por supuesto también aporta y mucho a la economía mundial y juega mucho en ese ajedrez político diplomático. Les deseo que estén bien, buen fin de semana, vamos a seguir por supuesto en contacto con otros temas, este no es el único. Les saludo por hoy, día sábado 1 de noviembre, desde mi pequeño lugar en el mundo. Hasta la próxima, chao, que estén bien, hasta luego.